vamos a ocuparnos de un tema que por la cantidad de pacientes que se tienen, vemos que en realidad falta un poco de parte del médico general enfrentar un síntoma que es muy frecuente en la consulta médica. Por ejemplo, en el año, ya hace bastante tiempo, cuando trabajamos en el hospital de Yanaguara, de 13.880 pacientes, 3.817 venían por cefalea. Epilepsia 14, Parkinson 9.4, enfermedad cerebrovascular 8.2, depresión 7%, médico periférico, dolor lumbar y otros son del virus. Entonces, fíjense lo que llega a la consulta especializada, casi la cuarta parte de la consulta neurológica es cefalea. Entonces, uno de los problemas que se tiene en enfrentar el problema de cefalea es cómo hacer cuando tenemos o estamos frente al paciente la manera de abordaje del paciente con cefalea. El paciente no viene y les dice tengo migraña o tengo un idiopático punzante. El paciente dice tengo dolor de cabeza. El diagnóstico del dolor de cabeza es evidentemente clínico. Entonces, las cefaleas más frecuentes son las que nos vamos a ocupar el día de hoy. Para esto entonces existen estrategias de diagnóstico, es decir, este problema de dolor de cabeza vamos a enfrentarlo desde un criterio evolutivo, es decir, cómo va el paciente, o mejor dicho, la cefalea del paciente en el tiempo, en la localización, en el criterio fisiopatológico, el patogénico y el pronóstico. Estos tres temas son los que vamos a desarrollar ahora porque son los que nos va a permitir entender el problema de la cefalea. Entonces, desde el punto de vista evolutivo, es decir, cómo el dolor de cabeza se da desde la forma de inicio hasta la consulta, vamos a encontrar que tenemos un dolor de cabeza o una cefalea aguda. Llamamos cefalea aguda aquella que tiene un inicio brusco o rápidamente se hace intenso y dura horas, máximo unos días. Esto es una cefalea aguda. La subaguda es aquella que tiene semanas o pocos meses y la crónica es aquella que tiene meses o años. Entonces, hasta acá, cuando enfrentamos esta parte del criterio evolutivo, el paciente viene y les va a decir, doctor, tengo dolor de cabeza. ¿Desde cuándo? Hace 10 días. Pareciera que fue un dolor de pocos días, pero si ustedes preguntan, ¿desde cuándo sufre el dolor de cabeza? Les va a decir con toda seguridad que hace años tiene estos dolores, pero que el motivo de esta consulta comenzaba hace 10 días. Entonces, es importante siempre preguntar desde cuándo tiene usted o sufre usted dolores de cabeza, no desde cuándo está este dolor de cabeza. Entonces, la cefalea aguda. ¿Qué es una cefalea aguda? Lo que hemos dicho que tiene inicio brusco, rápidamente intenso. Y cuando tenemos un dolor de cabeza agudo, vamos a tener tres posibilidades. La primera es que este dolor de cabeza sea realmente un dolor agudo. ¿Quiénes generan este problema? Hemorragia subaracnoidea, meningitis, la hemorragia intraencefálica, glaucoma, sinusitis, hematoma epidural. Estos son cuadros que van a generar un dolor realmente agudo. La otra probabilidad que trae el paciente ante un dolor agudo que sea la exacerbación de un cuadro crónico. En esto, obviamente, la migraña es un cuadro agudo crónico recurrente, o la hipertensión endocraniana, o la complicación de cualquiera de estos va a ser la exacerbación de un cuadro crónico, se hace crónico. Y la otra posibilidad que sea el inicio de un cuadro crónico, migraña, arteritis temporal. Entonces, si tenemos un cuadro agudo, migraña y la hemorragia subaracnoidea,
involucran un problema de diagnóstico, porque vamos a ver ahora cuando veamos hemorragia subaracnoidea. Entonces, la cefalea subaguda, que hemos dicho semanas o pocos meses, ahí está la hipertensión endocraniana, las meningitis que pueden ser crónicas, principalmente la meningitis por tuberculosis, otras meningitis, las infecciones intracerebrales, intracraneales, la migraña, y aparece algo que es frecuente y ustedes tienen que buscar en el paciente, que es la depresión. Y la cefalea crónica, esta va a tener, si quieren, una evolución continua, que puede ser oscilante o va a ser permanentemente igual, o va a ser episódico. Si es episódico, puede ser recurrente y tiene una duración variable. ¿Quiénes están en este grupo de crónicos? La migraña, otra vez depresión, las hipertensiones arteriales, la cefalea en racimos, las neuralgias craneales y la arteritis temporal. Entonces, hasta aquí, si pensamos desde el punto de vista exclusivamente evolutivo, ya tenemos un principal problema que toda la vida insisto en, que es el no tener un conocimiento nosológico previo. Y este conocimiento nosológico previo involucra conocer, entender o tener en el disco duro todos estos cuadros. Porque si yo tengo un dolor crónico recurrente, de inicio agudo, lo primero que voy a pensar es en ¿qué? Migraña. Entonces, si solo uso este criterio, que es el patrón evolutivo, solo el patrón evolutivo me va a permitir decir esto es agudo, es subagudo o es crónico. Si es agudo, esta es esta posibilidad; si es subagudo es esta; si es crónico es esta. Solo con el criterio evolutivo. Pero si usamos el criterio de localización, debemos recordar primero que estas son las estructuras dolorosas de la cabeza, o sea, estructuras dérmicas, ojos, oídos, mucosas, de cavidades nasales, paranasales y mastoideas, los senos venosos, las arterias de la dura, la duridia madre en la base, los nervios craneales quinto, noveno, décimo y las raíces segundo, C12, 13. Como pueden ver entonces, la masa cerebral no tiene terminaciones para el dolor, por lo tanto no existe el dolor de cerebro, existe el dolor de cabeza. Entonces, si tenemos ya desde el punto de vista de localización, vamos a tener que tenemos las cefaleas que son generalizadas y las cefaleas que son localizadas. Las generalizadas: hemorragia subaracnoidea, meningitis, hipertensión endocraniana, procesos infecciosos, trastornos metabólicos, otra vez depresión, y las cefaleas post-punción lumbar. Entonces, si yo tengo un dolor de cabeza agudo, realmente agudo, y es generalizado, ya tengo dos puertas para pensar en estos. Son agudos y son generalizados. ¿Y quiénes son o cuáles son las cefaleas localizadas? Todas las neuralgias craneales, lesiones locales, las cefaleas en racimo, la migraña, la hemorragia intracerebral, el infarto cerebral y el tumor cerebral, inicialmente si es que está tocando una estructura dolorosa. Si usamos el otro criterio, que es el criterio fisiopatológico, una disfunción vasoactiva explica una migraña. Una distorsión mecánica explica las cefaleas tensionales. Un proceso inflamatorio explica un cuadro de hemorragia subaracnoidea, una infección del sistema nervioso. Un espasmo muscular explica las cefaleas tensionales. El dolor neurógeno o el dolor relacionado con todas las neuralgias craneales. Los desórdenes psíquicos son los que están en relación con los procesos ansiosos y depresivos. Y puede ser que nuestro dolor tenga dos o más de estas causas fisiopatológicas.
Entonces, esta es la clasificación internacional, esta es la segunda edición. Es un documento oficial que rige todos los criterios de lo que es cefaleas desde el año 2014 hasta el año 2018. Este año ya existe la versión 2019 en español, con algunas variantes. Es un progreso importante sobre criterios, de tal manera que esta pues, será la última clase que usamos esto. En términos generales, toda, no tiene modificación, sino progreso, cuesta en la docencia entrar de uno al otro. Eso ha pasado con la epilepsia, ya tenemos la clasificación clínica del 2017, que resulta un poco más cargosa hacer docencia con esa clasificación, sin embargo es clínica. Y esta, si no tienen esta base, les va a ser un poco más difícil entrar a la otra. Entonces, esta es la que vamos a usar, pero ya saben que existe una nueva. Y esta clasificación considera a 14 tipos de dolor de cabeza. La migraña, la tensional, el racimos o cefalantes autonómicas, otras primarias. Entonces, acá ven, estas son las primarias. Y desde el punto 5 hasta abajo, todas son secundarias a algo. Ahora, si tenemos, por ejemplo, la migraña, fíjense las formas de migraña que hay. Entonces tenemos, y seguimos, y fíjense la cantidad de cefaleas. Y cada una de estas formas tiene criterios. Y cada criterio es lo que vamos a ver, no de esto, que son más de 140 hojas. La clasificación ahora son 260 hojas. Entonces, su aplicación, hacemos 2 pacientes acá, terminan su carrera y no han terminado de usar los criterios. Entonces, no es posible tener en mente todo eso. Pero ¿qué se debe tener en mente? Lo más frecuente. Entonces, cefalea aguda. Estas son las causas de la cefalea aguda. Habíamos dicho hemorragia subaracnoidea, meningitis, la hemorragia intracerebral, el hematoma epidurario, el glaucoma agudo, la sinusitis aguda. Entonces, sigamos con la hemorragia subaracnoidea. Cefalea brusca, vómitos con o sin compromiso del sensorio. La rigidez nucal va a aparecer después. Entonces, todo paciente que tiene dolor de cabeza agudo, seguido de vómitos, y si es primera vez, piensen en hemorragia subaracnoidea. ¿Y por qué es importante que deben pensar en hemorragia subaracnoidea? Su mortalidad es casi 50% cuando la causa es un aneurisma roto. Entonces, en la clínica es vital cómo empezó el dolor. Levantando un peso, hacen cualquier tipo de esfuerzos, hasta situaciones como en plenas relaciones sexuales o incluso hay hemorragias subaracnoideas cuando se están bañando y cambian del agua caliente al agua helada. La razón que está descrita y que se ve, pero generalmente está relacionado con el esfuerzo físico. El dolor de cabeza es intenso. Si el paciente ha sufrido de dolores de cabeza, les va a decir: doctor, yo conozco mi migraña, esta no es mi migraña. Entonces, acá tienen un paciente con dolor de cabeza, ha perdido la conciencia, hay signos meningios, su arteriografía muestra un aneurisma cerebral rojo. Esta hemorragia subaracnoidea involucra un tratamiento urgente, hospitalizar urgente. ¿Por qué? Si este paciente ha tenido la suerte de estar en la mitad
que ha llegado con vida a nuestro hospital, ya sería pues el colmo que nosotros lo devolvamos como un dolor de cabeza tensional. ¿Y qué sucede? O un dolor de cabeza de tipo migrañoso. Está empezando su migraña y le dan de alta. O sea, todo paciente con un problema de cefalea aguda debe ser evaluado por el neurólogo. Y esto, doctores, cambien en cuanto a lo que significa, por ejemplo, hay pacientes que vienen por dolor precordial. Tocas acá y está doliendo la articulación, ¿qué hacen? Consultan al cardiólogo. Vienen con hemorragia, lo mandan a su casa. La mitad que sale o que no ha muerto antes de llegar al hospital, esa mitad, la mitad se va a morir en los siguientes 15 días. Y eso puede suceder hasta hospitalariamente. Entonces, acá tienen la localización de los aneurismas. Como podrán darse cuenta, no está el aneurisma dentro del parénquima. 15% están en la circulación posterior, 85% en la circulación anterior. ¿Cómo hacer el diagnóstico de la hemorragia subaracnoidea? Primero, cuadro. La tomografía axial computada es útil, pero muchas veces, doctores, la sangre va a pintar ¿de qué color? Blanco. ¿Y el hueso de qué color? Blanco. Y a veces es informada como normal. Puede ser una hemorragia subaracnoidea sin mucho contenido de sangre que puede aparecer como normal o impresionar como normal. Y si eso sucediera, punción lumbar, pues están en Chivay, en un tomógrafo, hacen su punción. ¿Por qué? Porque están hablando de una vida. Pueden hacer una punción lumbar, salió sangre, tienen su diagnóstico, toman sus medidas, transfieren ese paciente. Y la arteriografía es un examen para ver dónde está localizado el aneurisma, y debe hacerse, en nuestro medio lo hacen después de 15 a 17 días. En otros sitios, como en el Japón, lo hacen en el mismo día. Pero han demostrado a la larga, estadísticamente, que la mortalidad va igual de las dos maneras. El hecho es que ese día sería un examen para ubicar y luego tomar la conducta terapéutica en el caso de encontrar un aneurisma. Acá tienen una tomografía que hace el aneurisma. Acá abajo tiene que ser la cantidad de sangre que hay en el espacio. Una punción lumbar. Y este es el líquido cefalorraquídeo de una hemorragia subaracnoidea. A esto es a lo que le llaman el lavado de carne. Está durmiendo la doctora. Entonces, ¿qué hacemos con el tratamiento del paciente? Tiene una parte que obviamente es un tratamiento médico. Este paciente debe subir ¿a dónde? A la UCI. Sin embargo, a veces está botado en observación de emergencia. Y el tratamiento médico tiene medidas generales, en las cuales es el reposo absoluto físico y mental, debe prohibir las visitas. Ustedes ya han visto a qué va la visita. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Cuéntame, y tienes que contarle a todo el mundo. Y peor todavía si vienen con cosas como: mi vecina le pasó eso y se murió. Es muy frecuente. O sea, prohibir las visitas. Manejar la nutrición y un balance adecuado. Control de la presión arterial, evitar que se suba por el riesgo de sangrar más. Agentes para movilizar el intestino, para que no puje. Los fármacos van a servir para sedar al paciente, en eso la benzodiazepina. Los analgésicos para el dolor, obviamente nunca usar aspirina. El control del vasoespasmo, hubo un tiempo que se usaba mucho limolitina.
corticoides y anticonvulsivantes profilácticos si se considerara como una alternativa para estos casos. Una vez que han hecho todo este tratamiento, pasan unos 17 días aproximadamente, se hace la arteriografía, se ubica dónde está el aneurisma y se clica el aneurisma. Meningitis. Entonces es un proceso inflamatorio y infeccioso ¿de quién? De las meningitis. Son membranas que recubren esto, ya obviamente lo conocen, la etiología es bacteriana, viral, micótica, tuberculosa, parasitaria, etc. Eso es meningitis, ¿correcto? Ahora, el cuadro clínico de las meningitis va a depender de la edad, de la condición del paciente y del agente etiológico. Ahora, ¿en qué va a traer, qué van a encontrar en un paciente que tiene meningitis? Obviamente, un síndrome meningio. Y el síndrome meningio, ya saben, tiene cefalea, vómitos, rigidez de nuca. La posición en gatillo de fusil, que para serles sinceros nunca he visto, pero está descrito, el que es inclusive la raya meningio. Trae un síndrome de hipertensión endocraniana. Y este síndrome de hipertensión endocraniana también va a traer, obviamente, cefalea, vómitos y edema de papila. Esta es la triada de la hipertensión endocraniana. Esta hipertensión endocraniana va a haber alteraciones psíquicas, compromiso de conciencia, alteraciones vasculatorias y vegetativas. Un síndrome febril, generalmente, si la infección o el proceso meningio es bacteriano. Y el diagnóstico, nuevamente, primero, cuadro clínico, punción lumbar. La punción lumbar les va a permitir hacer un cultivo y un antibiograma. La tomografía es necesaria en estos casos y el tratamiento, nuevamente, se repite casi lo mismo. Depende de la edad, depende de la condición, depende de la edad. Obviamente el agente etiológico va a ser acá, pero se estima en conveniencia primero hacer un tratamiento, empezar el tratamiento, como dicen las ciegas, para enfrentar el problema infeccioso hasta que llegue al punto. Todo esto, lo que es meningitis, hay una clase de meningitis. Ahora estamos hablando exclusivamente de las causas de cefalea aguda. La hemorragia intracerebral. Acá, nuevamente, cefalea intensa. Vómitos y desde el inicio signos focales. ¿Por qué? Porque obviamente hay daño dentro del cerebro. Es más notorio esta hemorragia y el dolor es más notorio, obviamente, cuando es global o es masiva. Y si hay invasión ventricular, aparte del dolor, no olviden que cuando ya la sangre ha llegado al ventrículo, va a existir un trastorno del sensorio. Y van a encontrar un síndrome de meningio o un síndrome de hipertensión mental. La hemorragia cerebral o intracerebral pueden ser secundarias a la hipertensión arterial, a las rupturas de malformaciones arteriovenosas. Arteritis, tumores. Hay tumores que sangran. Displasias sanguíneas. Y el diagnóstico nuevamente es clínico, pero respaldado por un estudio tomográfico. Todas estas hemorragias hipertensivas son generalmente masivas, presentan signos y síntomas a veces masivos, graves, y fíjense en la localización. Estas son las hipertensivas. Acá obviamente pueden darse cuenta que hay un compromiso o una invasión ventricular. Ya suponemos que este paciente tiene el compromiso importante de la conciencia. Entonces, estas subcorticales con invasión ventricular, estas son las hipertensivas. A diferencia de estas que están pegadas al cráneo, estas generalmente son secundarias a la ruptura de una malformación arteriovenosa. En este caso vemos invasión ventricular. Este paciente también debe estar en coma.
hematoma epidural. El hematoma epidural tiene, primero, generalmente, no siempre, pero generalmente, trauma y fractura. Y esto va a generar una separación de la dura madre del cráneo. Esto va a llevar a una distensión de estructuras sensibles al dolor, por eso el dolor es agudo y es prominente. O sea, que cuando apenas sucede esto, empieza a separarse la dura del cráneo, va a generar cefalea aguda. Este aumento del volumen del sangrado va a llevar a signos focales, va a llevar a compromiso del sensorio, y el diagnóstico también es un cuadro de tipo clínico y tomográfico. Ustedes se acuerdan de la anatomía. Esta es la meningia, esta es la hoja de higuera que está ahí, contiene, pero no solamente está esa arteria, por lo tanto hay en todo el cráneo, tiene que existir esto, una fractura. Al haber la fractura, se rompe el hueso, rompe la arteria y la arteria empieza a sangrar y va a generar un desplazamiento. Va a haber hernias, va a haber todos los signos de cabeza acá, y estos cuadros son una urgencia quirúrgica. Entonces, operar una de estas cosas debe ser lo antes posible, porque la cantidad de esfuerzo, ustedes alguna vez han visto un sangrado de arteria, el sangrado de arteria pues es francamente, puede llegar de acá fácil hasta allá, o sea, tiene una tal presión que esto va a llegar un momento en que va a buscar un sitio donde ir la masa que está siendo desplazada y va a generar una herniación, y estas herniaciones obviamente van a llevar a la muerte si no se saca esto. Acá tienen la fractura y acá tienen el hematoma epidural. Glaucoma agudo. El glaucoma agudo, como causa de cefalea aguda, sucede por una obstrucción del drenaje del humor acuoso. Ese drenaje que se da acá, que está normal, va a producir un aumento de la presión, porque se bloquea el humor. Y esto va a llevar a un dolor intenso, agudo, en el ojo, órbita, náuseas, vómitos y letargia. El ojo está enrojecido, la córnea puede estar empañada y la pupila está fija, pero sin oftalmoplegia ni tosis. Cuando ustedes tocan los ojos, el lado afectado tiene una consistencia PET, y esta es una urgencia oftalmológica porque va a haber un daño a nivel del nervio óptico y esto puede generar la pérdida de la visión. Y la sinusitis, acá están los senos frontales, medulares, maxilares, no es nada más que la infección de esto. Generalmente secundaria, infección respiratoria, hay dolor constante, sordo, pulsante sobre el seno inflamado, puede irradiar inclusive hasta la parte posterior, empeora con los movimientos cefálicos, signos de infección respiratoria, y la radiografía, hasta una placa simple de senos paranasales o una tomografía son útiles para el diagnóstico de este cuadro. Estas son las patologías más frecuentes que nos explican el dolor de cabeza agudo. Y pasamos a un cuadro agudo crónico, una cefalea recurrente, que es la migraña. Proceso de curso episódico, con fases asintomáticas entre crisis, en el que la cefalea es el componente predominante. El diagnóstico es clínico. Entonces, cuando veían la clasificación de la migraña y las veintitantas formas de cada migraña, esta es solamente de la migraña sin aura.
O sea, cada una de esas tiene criterios. Y en este caso, la migraña sin aura debe por lo menos tener 5 ataques que cumplen B a D. ¿Qué es B? Ataque de dolor de cabeza que dura de 4 a 72 horas. Sin tratamiento o sin tratamiento exitoso. El dolor de cabeza por lo menos debe tener 2 de los siguientes: unilateral, pulsátil, intensidad severa o moderada. No hay migraña suave. ¿Y cómo uno puede ver si esto es grave o intenso el dolor? Porque ese dolor inhibe la actividad diaria y se agrava con la actividad física rutinaria. Esto en el interrogatorio que ustedes hacen pueden preguntar si, por ejemplo, al subir gradas, cargar un peso o agachar la cabeza, el dolor se incrementa. Entonces, el criterio D es durante el dolor al menos uno de los siguientes: náusea o vómito, fotofobia y somnofobia. Y el criterio E es que exista una historia clínica, una expresión neurológica en su caso. Todas las investigaciones oportunas tienen que descartar una cefalea secundaria con esas características. Entonces, por ejemplo, un dolor de cabeza de tipo migrañoso, siempre al lado derecho. Cuando siempre es a un lado, siempre pidan tomografía. Si yo quiero excluir que no vaya a ser que sea una malformación arteriovenosa, y acá dice que tengo que realizar todas las investigaciones oportunas, y si quiero excluir una malformación, no voy a pedir un electroencefalograma, bueno, no voy a pedir una placa de cráneo. ¿Qué voy a pedir? Mínimo una tomografía contrastada, o una angiotomografía o una angioresonancia. En cambio, la migraña con aura tiene otros criterios. Doctor, lee. Sí, estás durmiendo, pues. Ya me estás haciendo dar sueño. Lee. Migraña con aura, por lo menos 2 ataques que cumplan el criterio B. El aura debe cumplir por lo menos 3 de las siguientes: 1 o más síntomas reversibles que indiquen disfunción cortical cerebral del tronco o ambas. Por lo menos un síntoma de aura se desarrolla gradualmente durante más de 4 minutos o aparecen 2 o más síntomas sucesivamente. C. Ningún síntoma de aura supera los 60 minutos. Si se presenta más de un síntoma de aura, la duración aceptada se ha de aumentar proporcionalmente. D. La cefalea sigue el aura con intervalo libre de menos 60 minutos. Puede empezar antes o a través del aura. Gracias, doctor. Entonces acá dice: 1 o más síntomas reversibles que indiquen disfunción cortical o de tronco. Una función cortical, ¿quién se atreve a decir? A ver, no. O sea, un trastorno sensitivo. ¿Me mira, doctora? Entonces, ¿quién me está mirando? Tus ojitos. ¿Y eso a dónde va? A la corteza. Otra función cortical, ya he dicho: visual, auditiva, sensitiva, olfativa, motora. Y una función del tronco, y eso ya hemos visto. ¿Qué hay en el tronco? Pares craneales, sustancia reticular, de bajada las vías motoras y de subida las sensitivas. Entonces, cualquiera de estos síntomas que representen una disfunción de la corteza o del tronco, eso es el aura. ¿Ya? La más frecuente es el aura visual. Y nuevamente caemos a lo mismo: historia clínica, exploración neurológica, o en su caso, si sospechan de algo, pedir el examen adecuado. Ahora, en la migraña con aura solo necesitamos 2 ataques. En la migraña sin aura necesitamos 5. Acá tienen
¿De quiénes son estos dibujos? De negro. Todo un genio. Mujer, porque es más frecuente en mujeres, se agarra un lado de la cabeza, unilateral, vómitos, trastornos visuales, dice Laura. Y hay formas vertebrovacilares, con toda una clínica de todo. Trastorno sensitivo, vértigo, equinoccia, vómitos, trastorno del lenguaje. Entonces, la migraña puede ser, en este caso, con obra visual, llegando hasta trastornos o las famosas migrañas vertebrovacilares. Inclusive, dentro de las formas, existen las migrañas que pueden traer cuadros alucinatorios, cuadros confusionales, que pueden confundirse con el equilibrio, inclusive. Alicia en el País de las Maravillas, todos ustedes han visto eso, ¿o no? Cuando se escribió esa novela, era imposible creer que un conejo hablara, ¿no? Ahora no, pues. Hasta Bob Esponja es su ídolo. Una esponja, no nos llaman. En ese tiempo sí. Y el autor de esa novela dice que eso es lo que él veía en sus crisis migrañosas. Entonces empezó a escribir y le salió esa novela. Un punto que vale la pena así darle un par de láminas es la cefalea en el niño. Fíjense el año 1873. La migraña del adulto está escrito siglos antes de Cristo, pero recién en el año 1873 este pediatra escribe en su libro y le dedica esto. En su libro es una línea. Y aunque no crean, doctores, esto ha predominado décadas. Es más, yo les apuesto, pregúntenle a los pediatras sobre el cefalea en niños, y buena parte no va a entender que existe la migraña en los niños. Y vamos a llegar a que es esto, que es engreído, que es caprichoso, que es chantajista. Inclusive hay una migraña secundaria a lectura. El niño lee y le duele la cabeza. Deja de leer, juega y se le pasa. ¿Qué hacen los padres? Le dan duro. Porque es lógico. Para estudiar no te duele, pero para jugar, tranquilo. Estudias, te duele. Y existe la cefalea secundaria a lectura. Pero cuando ustedes interrogan a este niño, van a darse cuenta que esa cefalea tiene las características vasculares, tiene las características migrañosas. En consecuencia, van a darse con toda seguridad que un niño de 7 o 8 años no puede pues inventarse que su dolor es pulsátil, que le molesta la luz, que le molesta la bulla, que le molesta o aparece cuando lee. Y si ustedes interrogan de acuerdo a criterios, es fácil llegar que este niño tiene una cefalea de la familia vascular, pero que es secundaria a la lectura. En el niño, considerando en ese tiempo que hicimos este trabajo, se consideraba al niño hasta los 14 años. Observen que el 75% son cefaleas migrañosas. El resto no. 1.5 es secundario al proceso expansivo intracerebral. Así es que, por favor, hay un docente que dice que la cefalea en niños es sinónimo de tumor. Obviamente, él las únicas cefaleas que ve son tumores. Pero no es así. 75% son migrañas. Los tensionales son toditos y menos. Pero en el adulto la cosa es diferente. Entonces, migraña es frecuente en niños. Muy, muy frecuente.
Entonces, si vamos ya enfrentando un poquito cómo se debe tratar la migraña, saben que la duración de crisis es de 4 a 72 horas, puede ser moderada a severa, estos son los medicamentos que se pueden usar, y si la duración es mayor de 72 horas, hablamos de estatus migrañoso, con todos. El manejo de la cefalea, tanto la tensional como la migrañosa, que son las más frecuentes que van a haber, no solamente es toma de pastillas. Debemos pedirle al paciente que regule su sueño, un horario de comida regular, práctica de ejercicios, evitar el estrés o la relajación excesiva y los desencadenantes alimentarios. Sin embargo, debe buscarse regularidad en sus hábitos, más de ser rígido pues, en adherencias y prohibir comidas. ¿Y cuáles son las comidas que van a ser las que más van a disparar la migraña? Todo lo que usa preservantes. De lo natural, restringir palta, maní, plátanos, cítricos. Que duerma sus horas, que coma sus horas. Los tratamientos ya no específicos que no son exclusivamente de migraña, están pues paracetamol, aspirina, ketorolaco, naproxeno, ibuprofeno, diclofenaco. Específicos, los triptanes, el sumatriptán, el naratriptán, esto ya hay muy poco. Los ergóticos, ahí está la ergotamina. Y todos estos, los que hemos dicho, son para el momento de la crisis. El tratamiento de la migraña tiene dos fases, dos partes si quieren. Uno es el tratamiento agudo, el de la crisis, y otro es el tratamiento preventivo. Entonces, este preventivo es cuando la frecuencia de crisis es más al 3 o son de tal intensidad que limitan la actividad ordinaria, o cuando los tratamientos dados no han sido eficaces, o el aura resulta discapacitante, o el paciente dice no quiero que me duela. Entonces inician tratamiento preventivo. Y estos son los medicamentos más usados con sus respectivas dosis. Considerar siempre esto para escoger cuál van a darle. Amitriptilina. Amitriptilina es un antidepresivo del tiempo de la pera que ya nadie lo usa para depresión. Si existe es para prevención de dolor de cabeza y para el dolor post-TEC. O, miren, mixtos. Pero no dar en epilepsia tiene cierta predisposición a hacer más evidente las crisis convulsivas, glaucoma y próstata. Valproato, ahora el topiramato, naproxeno, aspirina. Hasta ahí migraña. En cambio, el dolor de cabeza tensional, dice, hay dos formas, el episódico y el crónico. El episódico, 10 episodios, la migraña era 5, con aura 2. 10 episodios semejantes deben cumplir de el número de días con cefalea debe ser menor a 180 días al año o menos de 15 por mes. La cefalea debe durar 30 minutos a 7 días. Una migraña, ¿cuánto es? 4 a 72 horas. O sea, de acuerdo al patrón temporal, bien tranca que se equivocan entre una migraña y un dolor de tipo tensional. El dolor por lo menos debe cumplir dos de los siguientes: calidad opresiva, ajustar. La migraña es pulsátil. Leve a moderada. La migraña es severa. Localización bilateral. La migraña es no se agrava por la actividad física rutinaria. La migraña sí. Dos de los siguientes: no náuseas ni vómitos. La migraña, náuseas y o vómitos. Puede haber fornofolias, sonofolias, no ambas. La migraña. Entonces, dense cuenta que es bien sencillo enfrentar a un paciente con dolor de cabeza, casi en el 90% en nuestro medio, y el otro 10%
se lo dejan al neurólogo para que tenga de qué vivir. Pero el 90% es de ustedes. No es difícil. Y la crónica debe ser el dolor de cabeza más de 15 días al mes por 6 meses por lo menos. Las mismas opresiva ajustar, leve moderada, bilateral, no se agravan, no se estropeos, ¿sí? Por lo menos 6 meses y esa es la crónica. Lo mismo se repitió. Nuevamente, el genio de Netter. La mujer ya no se agarra de un solo lado, sino bilateral. Está relacionado muchas veces con los problemas de contractura muscular. No duerme, ahí dice 3 de la mañana con 12 minutos, o sea, hay insomnio. Y este insomnio generalmente es una de las características de los problemas depresivos, problemas laborales. Y bueno, no quiero decir nada, pero pobre hombre, tranquilo, trabajado todo el día, Netter, yo no. Y acá están lo que vienen a ser los signos de alarma de un dolor de cabeza. Primero, intensidad que va aumentando. Cefalea reciente en personas mayores de 50 años. Cefalea global que empeora con el sueño, el decúbito, maniobras de alzada. Que exista un aura atípica, que el dolor de cabeza tensional se le agregue fiebre, alteración de conciencia, alteraciones en el examen físico, cualquier disminución neurológica. Un cambio en el patrón de las cefaleas, cuando la cefalea es estrictamente unilateral o cuando hay falta de respuesta en el tratamiento. Todos estos son los signos de alarma que deben abrir ustedes sus ojos para tomar mejores medidas. Este es el resultado de este trabajo de 1.145 pacientes de consulta externa. Tensional 53%, migraña 33%, mixta 4.54. Si suman, 92% es tensional, migraña y mixta. Este es un trabajo de acá en Arequipa. En consecuencia, si ustedes usan los dos criterios que hemos expuesto para el manejo, para el diagnóstico de la migraña y del dolor tensional, se llevan el efecto más del 90%. El resto, post-eje, idiopática punzante, proceso expansivo, neuralgia, hemicrania paroxísticas, meningitis crónicas, otras, ya saben a quién se lo van a dejar. Ahora, en este trabajo, el dolor de cabeza tensional, 34% era la cefalea crónica con compromiso de los músculos pericraneales. La migraña sin aura era la más frecuente de los cuadros migrañosos, y la utilidad de los criterios en adultos. Esto es el resultado de otro trabajo hecho con alumnos. Este curso se llevaba antes en el 6º año, o sea, nos han bajado un año. Entonces, es como que hemos usado, si no me equivoco, 10 grupos. En Yanaguara teníamos un programa, los sábados mirábamos solo epilepsias, este sábado solo Parkinson. Es más, varios años trabajando me conocía a todos los pacientes y era el único neurólogo, entonces estaba feliz ahí. Entonces yo le conocía que este paciente era un migrañoso y se lo daba al doctor, hazle el diagnóstico. Y el doctor, con sus conocimientos, hacía su diagnóstico. Esos mismos pacientes, a los 60 alumnos, después de decirles que estudien y que aprendan los criterios de las cefaleas migrañosas y tensionales, de ser 8% positivos, que más parecía que fue de casualidad,
de 8% pasar al 89% de hacer diagnóstico demuestra que solamente memorizando esos dos criterios, migraña y tensional, llegan a este nivel, lo cual es altamente útil. Solo un 11% no hizo diagnóstico. Y esto es poquito para la cantidad, en porcentaje de lo que significa la probabilidad de acierto clínicamente. Todo esto es que acá no entró ningún examen, porque yo escogía, ya sabía que eran pacientes con diagnóstico definido, para la doctora, para el doctor, para la doctora, para el doctor, y cada uno hacía primero su diagnóstico y después su diagnóstico usando criterios. Y esta es ya la fachada de la nueva clasificación de cefaleas que ha salido después de una versión beta de 4 años, y estamos ya, como les explicaron, toda la parte desde la presentación hasta el manual que antes se tenía para la clase. Preguntas.